Gracias por su amor. Por favor, tomen asiento. Dios les bendiga. Estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad de compartir su palabra con ustedes mientras consideramos el tema perdonar y olvidar las heridas del pasado. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. El concepto del perdón es modelado por nuestro Padre Celestial, Dios, a lo largo de toda su palabra, y también es algo que la mayoría de nosotros hacemos regularmente. Muchos de nosotros perdonamos cosas sin importancia, como cuando un hermano toma algo prestado sin pedir permiso, o tenemos un malentendido con un amigo. Aunque estas cosas pueden resultar un poco molestas en el momento, suelen ser fáciles de olvidar. Podemos perdonar rápidamente a la otra persona y seguir adelante. Pero hay situaciones en la vida que pueden ser un poco más difíciles de perdonar. Aunque sepamos por la palabra qué es lo correcto, a veces perdonar puede parecer imposible, especialmente cuando la ofensa afecta nuestra vida. Bueno, el perdón nos libera del peso del resentimiento, la amargura y la ira. Tenemos el poder de seguir adelante con Dios. A medida que perdonamos, dejamos atrás las heridas del pasado y vencemos el resentimiento. Empezaremos por lo que dice la palabra de Dios sobre el perdón. Veremos cómo podemos vencer el daño y el resentimiento, y luego veremos incluso un ejemplo de la palabra sobre alguien que perdonó de manera extraordinaria. Entonces, empecemos aquí en Efesios 4, versículo 32, con el estándar de Dios para el perdón. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que el corazón de Dios es que seamos benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. La palabra griega que se traduce como perdonándoos en el versículo significa conceder algo como un favor a una persona o ser amable con ella. También tiene el significado de ser misericordioso o dar gratuitamente, bondadosamente, perdonar con gracia. Y esto es lo que hacemos unos con otros. En este versículo vemos el estándar del perdón. Perdonamos a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Es importante recordar que a veces todos fallamos. En algún momento de nuestras vidas todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando renacimos al confesar a Jesús como Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, todos los pecados anteriores de nuestra vida fueron completamente borrados. Completamente borrados. Efesios 1:7 nos dice: tenemos redención por su sangre, el perdón o remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Ninguno de nosotros se ganó esta remisión de los pecados. Dios nos ha concedido su gracia y su favor a través de su Hijo Jesucristo, incluso cuando no lo merecíamos. Además, aunque pequemos después de haber renacido, en 1 de Juan 1:9, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este es el tipo de gracia o perdón que Dios nos ha concedido. Y aquí, en Efesios 4:32, nos anima a imitar su naturaleza perdonadora hacia los demás en nuestras propias vidas.
Cuando recordamos que Dios nos ha perdonado y continúa perdonándonos, sin importar cuántas veces necesitemos ese perdón, puede ser más fácil para nosotros decidir perdonar a otras personas también. Recordar lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros puede hacer que perdonar sea algo muy sencillo. Si Dios siempre está listo para perdonar, nosotros también podemos estarlo. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Veamos otro lugar en la palabra en el que se menciona el perdón. Colosenses capítulo 3 y empezaremos en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuevamente, vemos que hemos sido perdonados, pero también vemos otra clave importante aquí. Perdonar, cuando se hace con amor, es lo más efectivo. Este amor puede entenderse mejor como el amor de Dios. Y este no es cualquier tipo de amor, es el amor de Dios en nuestra mente renovada en acción. Este amor se manifiesta a medida que creemos la palabra y actuamos de acuerdo con ella. Todas las cualidades que se mencionan aquí en estos versículos de Colosenses son cosas maravillosas que deberíamos tener, ¿verdad? Tenemos misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Todas son cosas grandiosas, pero aquí dice que sobre todas estas cosas debemos vestirnos de amor. El amor es el vínculo perfecto. Piensen en ello como un vínculo que nos une a todos. El amor de Dios es lo que cubre todo, une todo y lo que nos une a todos como uno. Por eso, cuando perdonamos a alguien con ese amor espiritual de Dios en nuestro corazón, nos fortalecemos. Nos beneficiamos cuando hacemos la palabra con el amor de Dios. Así que el perdón genuino no es señal de debilidad. El amor de Dios es fuerte. Este amor espiritual nunca deja de ser. Cuando nos enfrentamos a lo que percibimos como una ofensa, podemos elegir perdonar. El perdón genuino es una muestra de fortaleza, porque estamos eligiendo no dejarnos controlar por nuestras emociones y decidimos elevarnos al nivel de la palabra, al manifestar el amor de Dios. Perdonar debe ser hecho de todo corazón, de todo corazón. Y a veces se necesita verdadera fortaleza, verdadera fortaleza mental para decidir perdonar a alguien. Está bien reconocerlo. Cuando estamos heridos, nos detenemos. Consideramos nuestros pensamientos y acciones y luego elegimos cómo vamos a responder. Eso es muy liberador. Podemos elegir no dejarnos dominar por nuestras emociones y perdonar a otros. Vayan a Hebreos, capítulo 12, por favor. Hace unos meses me corté el dedo mientras cortaba fruta con un cuchillo muy afilado.
Y dolió mucho. Me molestó durante unos días porque cada vez que intentaba usar esa mano recordaba que una parte de ella estaba lesionada. Pero poco a poco, con el tiempo, la mano sanó. Tengo una cicatriz en el dedo que me lo recuerda, pero esa herida ya no afecta mi día a día. Si usted se lastima, se acordará de esa herida mientras sana y probablemente sentirá molestias durante un tiempo. Pero con el tiempo, si cuida bien de la herida, le dejará de doler. Y sí, puede ser que le quede una cicatriz, pero la herida en sí no le impide seguir adelante. Esto es lo que el perdón puede hacer por nosotros. No podemos cambiar el pasado. Sin embargo, cuando perdonamos, podemos cambiar el futuro y seguir adelante. Pero aferrarse al dolor que produce una ofensa puede, con el tiempo, provocar amargura, ira y resentimiento. Veamos esto aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Con el tiempo, la amargura puede arraigarse en nuestro corazón y puede estorbarnos. Muchas veces, al pensar en una situación en la que nos hicieron daño, recordamos lo que pasó y eso puede reavivar las heridas. La amargura y el resentimiento puede esclavizarnos al pasado e impedirnos seguir adelante. No queremos habituarnos a la amargura. No solo eso, sino que la amargura en nuestros corazones puede incluso acabar afectando negativamente a los demás. Si tenemos amargura arraigada en nuestro corazón, es muy probable que se manifieste en nuestra forma de hablar y de relacionarnos con los demás. Sobre todo con aquellas personas con las que sentimos rencor. La ira y el dolor son emociones normales, emociones humanas que sentimos cuando sufrimos una ofensa. Pero es lo que decidimos hacer con esas emociones lo que determinará si brotará alguna raíz de amargura. Recuerden que Dios nos dio la libertad de elegir. Primero debemos estar en guardia en nuestra propia mente y en nuestra vida para que no haya ninguna categoría en la que permitamos que se arraigue alguna raíz de amargura. Veamos lo que dice la palabra acerca de despojarnos de estas cosas y cómo podemos vencer el resentimiento aquí. Estamos todavía en Hebreos capítulo 12, esta vez en el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra peso en este versículo significa algo que es una carga. Los sentimientos de resentimiento y dolor pueden ser como una carga y cuando no perdonamos llevamos un peso innecesario donde quiera que vayamos. No sé si ustedes lo habrán notado, pero seguir guardando rencor puede ser un trabajo agotador. No queremos correr la carrera de esa manera. Así que, ante todo, el perdón es para nosotros, personalmente. El perdón es para nosotros, personalmente.
Para seguir adelante con Dios, queremos tener la menor cantidad de cosas que nos detengan, por lo que nos despojamos del peso, nos deshacemos de todo lo que obstaculice nuestro progreso con Dios. Y en este contexto, se trata de nuestra decisión deliberada de perdonar. Perdonar no significa que evitemos las situaciones que surjan o que finjamos que no existen. No, esa no es la intención de Dios. El verdadero perdón consiste en afrontar directamente estos sentimientos de amargura y resentimiento. Reconocemos que están ahí y tomamos la decisión de deshacernos de ese peso. Por eso es que perdonar y dejar atrás las heridas del pasado son tan poderosos, porque el perdón permite que se produzca la sanidad. Hay mucha libertad en vivir como Dios quiere que vivamos. Hay mucha libertad en el perdón. Elimina la amargura y el resentimiento y nos permite seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Esto nos ayuda a seguir adelante con Dios. Otra clave para vencer el resentimiento consiste en confiar en Dios. Permitimos que Dios se encargue de estas situaciones. Confiamos en que nuestro justo Padre Celestial arreglará todo. A veces, cuando nos ofenden, podemos tener la tentación de querer vengarnos o pagarles con la misma moneda por lo que nos hicieron. Vamos a ver este concepto en Romanos capítulo 12. Se trata de otra tentación más para que el resentimiento eche raíces en nuestros corazones. Romanos capítulo 12. Empezaremos en el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un gran consuelo saber que no nos corresponde buscar venganza, ni intentar vengarnos. Si nos ofenden, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial ve todo, sabe todo y todo arreglará. Podemos enfocarnos en cómo vamos a responder y cómo vamos a seguir adelante. Cada vez que elegimos perdonar, en vez de devolver mal por mal, tenemos la oportunidad de hacer el bien. Podemos amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, que de hecho es algo bueno. Es una figura de dicción que significa que le damos calor a la otra persona. El perdón tiene el potencial de restablecer las relaciones. Así que echamos toda nuestra ansiedad y toda preocupación sobre Dios y confiamos en Él, confiamos en que Él se encargará de esas heridas. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tenemos alguna ansiedad o preocupación en nuestro corazón, se la dejamos a Dios. Y hay una gran noticia. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que es omnisciente y todopoderoso, lo cuida a usted.
Le podemos pedir a Dios que nos ayude en este proceso. Le podemos pedir a Dios que ayude a sanar nuestro corazón. Confiar en Dios nos permite seguir adelante con la libertad que Dios desea para nuestras vidas. Otra forma práctica de perdonar es hablar con la otra persona, si está disponible, para aclarar malentendidos o tratar de resolver cualquier cosa que todavía hay que resolver. Recuerde, Dios no quiere que ignoremos las situaciones a medida que surgen. Cualquier incomodidad que pueda surgir al hablar con la otra persona quedará compensada por los beneficios de resolver la situación. No podemos garantizar que los demás nos pregunten, ¿me perdonas? O incluso que ellos piensen que han hecho algo que requiere ser perdonado. Pero sí tenemos la opción de decir, lo perdono, independientemente de cómo responda la otra persona. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Y a veces, después de haber perdonado a alguien, puede ser que tengamos que recordarnos que le hemos perdonado para no seguir cargando con ese peso de forma inconsciente. Encontré un artículo en la revista Psychology Today, La Psicología Hoy, en Internet, que afirma: numerosos estudios han encontrado que guardar rencor y amargura afecta negativamente nuestra salud física y psicológica. No perdonar conlleva una gran variedad de problemas. En cambio, el perdón está correlacionado con una mejora de la salud física y mental, mejor sueño, mayor vitalidad, satisfacción laboral, un trabajo en equipo exitoso y matrimonios y relaciones más sólidas. Mi esposo y yo nos casamos el año pasado y aprendimos muy pronto que el perdón es necesario y que básicamente es algo diario en el matrimonio. Cuando íbamos a hacer las compras, para mí empezaba la acción. Yo me lo tomaba muy en serio y yo tenía un plan. Ok, tú vas por los plátanos, cebollas y pimientos. Yo tomaré el pollo, la carne molida y la crema para el café y nos vemos de vuelta aquí. Me alejaba y al final me encontraba con mi esposo a la entrada de la tienda. Sin embargo, empecé a darme cuenta de que al terminar nuestra visita al supermercado, mi marido no estaba muy bendecido. Entonces, después de que esto pasó un par de veces, él me lo mencionó. No dejó que eso se acumulara en su corazón hasta el punto de sentir resentimiento por ir de compras conmigo. Él me dijo, no me siento muy querido cuando no permanecemos juntos mientras hacemos las compras. Parece que no quieres estar conmigo. Yo ni siquiera me había percatado de que mis acciones estaban siendo percibidas de esa manera. Intentaba ser eficiente, pero cuando lo pensé desde la perspectiva de mi esposo, me di cuenta de que definitivamente podría ser interpretado así. Le pedí perdón a mi esposo y él me perdonó. Y ahora, si empiezo a alejarme en el supermercado, él me lo recuerda amablemente y sigue brindándome ese perdón. Ahora, ese es un ejemplo gracioso y sencillo de mi propia vida. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son más difíciles de perdonar? A veces, cuando la familia, los amigos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo o los más cercanos a nosotros nos hacen daño de verdad hasta el punto de causarnos daño emocional o físico, puede ser especialmente difícil perdonar. Veamos lo que hizo Jesucristo en una situación como esa. Vayan a Mateo capítulo 26.
Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de no buscar venganza, sino más bien mantener el control de sus emociones y perdonar. La noche en que fue traicionado, Jesús y sus discípulos fueron al huerto de Getsemaní. Fue un momento de oración intensa, bajo gran presión. Jesucristo ya sabía lo que le esperaba y sabía que Judas Iscariote se había propuesto en su corazón traicionarle. Judas había sido uno de los seguidores de confianza y amigo de Jesús. Había estado con Jesús cuando él hizo milagros. Le había oído predicar la palabra y al ser uno de los 12 apóstoles habría tenido una relación cercana con él. Como un seguidor cercano, Judas sabía muy bien que estarían en el huerto y utilizó ese conocimiento para traicionar a Jesucristo. Retomemos el relato aquí en Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En esa cultura, un beso era la forma habitual de saludar a un amigo íntimo, que es lo que Judas era para Jesús. Incluso en el momento, y me encanta esto, en el momento mismo de su traición, Jesús se refiere a Judas como amigo. Jesucristo era un hombre inocente. No había hecho nada para merecer esto. Había demostrado personalmente amor y cuidado por Judas como su amigo, y sin embargo, Judas lo traicionó. Pero Jesucristo no le arremetió con violencia. Él no devolvió mal por mal. La manera como Jesús respondió ante esta acción, que desde el punto de vista de los 5 sentidos podría haber parecido imperdonable, fue que él permaneció en control de sus emociones y en última instancia perdonó. La Biblia no nos indica el momento en que Jesucristo decidió perdonar a Judas, pero sí sabemos que Jesucristo no expulsó a Judas del grupo por esta acción. Vemos que si Judas hubiera obedecido las instrucciones de Jesús, más adelante en Hechos capítulo 1, de esperar la promesa del Padre, él también habría sido lleno del poder de Espíritu Santo el día de Pentecostés. Jesús estaba imitando a su Padre. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Jesucristo no fue débil por perdonar a Judas. Yo diría que fue muy fuerte al hacerlo, pero lo hizo para que pudieran seguir adelante. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos tener la fortaleza mental necesaria para controlar cómo respondemos a las acciones de otras personas. Ahora bien, ojalá que nadie nos traicione de esa manera. Pero esto sí nos muestra la magnitud con la que podemos imitar a Jesucristo y perdonar. Perdonar no siempre es fácil, pero es poderoso y siempre nos libera. Yo soy quien decido perdonar. Es nuestra decisión, no porque otros lo merezcan, sino porque Dios quiere que sigamos adelante siendo libres.
Cuando quiera que decidimos perdonar, en vez de retener la ofensa, nos liberamos del yugo de la amargura y permitimos que nuestros corazones sanen. Recordemos que se nos ha animado a imitar la naturaleza perdonadora de nuestro Padre Celestial. El perdón genuino es fortaleza. ¿Hay alguien en nuestra vida que necesitemos perdonar? Puede que ahora sea el momento de considerar tomar esa decisión. Durante esta semana, dedique un rato a visualizar en su mente lo que es el perdón. Deshágase de cualquier resentimiento o amargura. Entrégueselo a su Padre Celestial y disfrute de seguir adelante con Dios. A medida que perdonamos, dejamos atrás las heridas del pasado y vencemos el resentimiento. Dios les bendiga.